Gracias a Patricio del Corro, el legislador que está con nosotros, por aceptar la invitación. Estuvo preso usted, detenido, para decir como corresponde, detenido, demorado. Como diputado cesaron en esa actitud, pero sí detuvieron a los dos compañeros que estaban conmigo. ¿Por qué? Bueno, estábamos con el apoderado del PTS y nos llaman unos compañeros, cuentan que la policía estaba requisando las camionetas, deteniéndolas, demorándolas, las camionetas que iban con las banderas, las pancartas para la movilización. Cuando nos acercamos, era así, estaban revisando todas las camionetas, de hecho, la policía revisó todas las camionetas, no encontró nada raro, las dejaron que siguieran, pero bajó un maletín donde estaban unos handys que nosotros usamos en las manifestaciones para comunicarnos dentro de la columna. Todos los que van a la cancha o a un recital o a una marcha multitudinaria como fue la de ayer, saben que los celulares se corta la comunicación cuando hay mucha gente junta y como hay, para tener la seguridad de la columna, nosotros usamos esos handys para comunicarnos. Se usan siempre, en todas las marchas, nunca hubo ningún problema. Sin embargo, ayer la policía los estaba viendo, no había grandes inconvenientes. De repente llega otro oficial y dice que por orden del juzgado de Bonadío secuestraban los handys y que las 3 personas que estábamos ahí quedábamos detenidas. Le preguntamos cuál sería el delito, dijo averiguación de ilícito, o sea que era detenernos para después ver qué era lo que pasaba. Y bueno, y después siguió, como se vio por todos los medios, en un escándalo porque detenían al apoderado de un partido del Frente de Izquierda sin ningún argumento y incluso me habían querido detener a mí como diputado y el argumento era unos handys que cuando dicen que pueden interferir con la frecuencia policial. Nosotros le mostramos primero los papeles, las facturas de alquiler, o sea, eran handys alquilados legalmente. Segundo, en el marco del G20, ustedes imaginan que si unos handys alquilados en un local pueden interferir con la comunicación de la policía, de la seguridad de Trump, de Macron, de Merkel, hay un problema de seguridad mucho más grande que el que se nos atribuía a nosotros. Bueno, ¿ese episodio cómo terminó? ¿Que usted no lo detuvieron? Ayer detuvieron a los 2 compañeros, incluyendo al apoderado del PTS, lo largaron tarde a la noche, también fue todo un entramado, digamos, donde la policía de la ciudad le tiraba la pelota a la fiscalía, de la fiscalía de la ciudad a la fiscalía federal, etcétera. Tarde a la noche nosotros pensamos que los podrían haber liberado mucho antes, pero los sacaron a la noche. Mi impresión es la siguiente, o sea, hubo toda una semana previa hasta el G20 donde se decía que la policía iba a poder usar armas de fuego, que iba a estar toda la ciudad militarizada, o sea, se quería meter un miedo para que no fuera mucho más masiva la movilización de ayer. Hacer detenciones al principio de la movilización y meter un clima enrarecido, me parece que tenía el objetivo eso, de decir, si va a haber mucha gente en las calles, intentemos que sea menor. Por suerte la movilización fue masiva. Digamos que hay registrados pocos incidentes. Sí, prácticamente ninguno, lo cual también muestra que cuando el gobierno no quiere que haya ningún incidente, cuando la policía no sale a armar represiones y esas cacerías que después vemos con las motos, no hay inconvenientes en las manifestaciones. Me parece que eso ayer quedó bien claro, más que una cuestión de diálogo con el gobierno, que simplemente se limitó a hacer una reunión y explicar algunas cosas y después... Pero hubo un diálogo previo. Pero en general, en el diálogo nosotros vamos y escuchamos a ver qué era lo que querían, porque al principio... todas las marchas son por 9 de julio y después por Avenida de Mayo, ¿no? Que es la avenida emblema de las manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires. No querían que fuéramos por Avenida de Mayo, después cedieron, pero esto no sé si va a responder un cambio de actitud de ahora en más para con las movilizaciones de Patricia Bullrich, cosa que no creo, porque ella se encarga siempre de demonizar a los que nos movilizamos. Pero me parece que como venían del escándalo del superclásico y de una policía que no podía, digamos, garantizar un partido de fútbol y después aparecer reprimiendo la movilización del G20, era un gesto político muy malo. Me parece que la decisión de no armar conflictos por parte de la policía vino por ahí. Bueno, ¿y qué recorrieron? ¿Fueron a Avenida de Mayo al final? Sí, la marcha se realizó con completa normalidad. Hicimos del Frente Izquierda, hicimos un acto acá en San Juan y 9 de julio, después nos movilizamos por 9 de julio hasta Avenida de Mayo, hay otros compañeros que hicieron distintos actos en el Congreso, no hubo ningún inconveniente. Bien, ¿y la posición de ustedes en relación al G20?
Comparto mucho de lo que venían diciendo distintos analistas durante el programa. Hubo de todo, ¿eh? Así. Hubo de todo, no, pero la mayoría marcaba que el G20 no es que se realizaba en Argentina por una casualidad de las agendas, incluso del orden del alfabeto. En segundo lugar, que Argentina está en el G20 medio de prestado, no es que es una de las principales potencias del mundo. Y después la clave del G20 son las negociaciones bilaterales, o sea, entre los distintos estados. Por eso la clave era la discusión de Trump con el presidente de China. Me parece que Argentina no saca nada de acá, porque incluso los negocios que se dicen que se pueden hacer son o ínfimos o negocios para los otros países. Por ejemplo, terminó la discusión con Estados Unidos y Estados Unidos dice que quiere que nosotros le compremos armas. O sea que no vino acá para que Argentina tenga un negocio. Trump lo dice bien claro, ellos velan por los intereses de los empresarios norteamericanos. Si vienen acá es porque opinan que tienen más para sacar que para ganar. En ese sentido no hubo avances en tema de la carne, la central nuclear que estaba en discusión con China está en un stand-by. De hecho, hubo una situación, digamos, Trump metió en el medio a Macri en la pelea que hay entre Estados Unidos y China, lo cual lo mete también en un brete a Macri, que quiere quedar bien con todos en un mundo que tiene muchas polarizaciones y muchos intereses muy distintos entre los estados. Ana, usted tiene detalles de lo que ocurrió en la marcha. Claro, el procedimiento que se llevó adelante, lo que hacían era requisar a cada uno de los vehículos y por lo tanto también a la mayoría de los manifestantes que se estaban dirigiendo a el punto de encuentro que era San Juan y 9 de julio para marchar hasta el Congreso. Lo cierto es que lo que decían desde los efectivos de la policía de la ciudad con la Fiscalía Interveniente es que estos handys estaban abiertos y al hacer handys abiertos podían interferir las distintas frecuencias. Y ante esto se procedió al secuestro. Pero aparte de todo eso, también lo que decían es que obviamente estos handys estaban otorgados por una empresa que incluso sabía, y lo podrá desmentir porque esto es lo que se presentó en la denuncia que se llevó adelante, que incluso sabía cuáles eran las distintas frecuencias de distintas fuerzas de seguridad, eso por un lado. Porque hicieron la averiguación de quiénes eran las empresas que habían alquilado finalmente esos handys. Por otro lado, había quedado por lo menos, a mi entender, totalmente desmentido que tuvieran armas de fuego justamente los efectivos que estaban trabajando en la manifestación. Sí, Patricio. Sí, nosotros, como les decía, cuando llegó la policía les mostramos la factura de alquiler porque era algo que se alquiló en una casa normalmente. Después, si la empresa, digamos, sabía o no algunas cuestiones de frecuencia, ya es un punto que uno lo excede. Es como si alquila un auto, uno lo alquila de buena fe para su uso. Y después, de verdad, o sea, el G20, todos vimos la ciudad vallada, militarizada, los helicópteros sobrevolando la ciudad, las máximas fuerzas de seguridad del mundo presentes acá. Y decir que corría riesgo la seguridad por unos handys que se alquilan en alguna conocida galería de alguna de las calles céntricas es medio un disparate. Sí, Ale. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería hacerte una pregunta. Te referiste al tema de los acuerdos comerciales, que es cierto, todos los países velan por defender sus propios intereses y la Argentina también tiene que hacer eso. Ahora, ¿no es mejor tener esos acuerdos que no tenerlos a la hora de pensar en que en un país, en un mundo globalizado, hay que exportar para poder generar empleo, por ejemplo? Sí, seguro, no es un problema de acuerdo o no acuerdo con los países, el problema es quién pierde y quién gana. Si uno ve las relaciones de Argentina con las grandes potencias, Estados Unidos viene recortando todo lo que puede a las importaciones que tenía de Argentina. O sea, lo que Argentina le vendía a Estados Unidos intenta cortarlo. Con Francia pasa lo mismo. Francia tiene un problema muy importante con los productores agropecuarios. En paréntesis, ¿no? Se ven las enormes protestas que hay ahora de los chalecos amarillos. También tiró por la borda Macron todos los acuerdos que podía haber con el Mercosur. Y después los acuerdos de los que se hablan son 250 millones de dólares que daría Estados Unidos para alguna obra pública, algo que primero no es mucha plata, hablando de los dineros que se están manejando entre los estados, y segundo que esos emprendimientos privados que se hacen obras públicas después son
jugosamente remunerados a los empresarios de Estados Unidos, que son los que los harían. Entonces me parece que en estas relaciones, cuando siempre se quiere abrir una discusión de, bueno, que hay que hacer negocios con el mundo, uno puede decir, bueno, eso es una verdad en general, pero después cuando empieza a ver en particular, Argentina siempre agacha la cabeza frente a las grandes potencias, y que son las que vienen saqueando. Si uno ve las mineras, vienen acá, saquean los recursos naturales, envenenan el suelo, se llevan la plata, y nosotros nos quedamos con los recursos naturales extraídos y con el suelo contaminado. Si vemos los casos de lo que pasó con Repsol o las grandes petroleras del país, vaciaron los pozos de petróleo, destruyeron YPF, se llevaron la plata y nosotros nos quedamos con un déficit energético enorme. Entonces, ¿qué es lo que está ganando Argentina? No está claro. De hecho, insisto, cuando salen de la reunión con Estados Unidos, dicen Estados Unidos quiere que Argentina le compre armamento. Entonces estamos pensando si Argentina, con una crisis económica enorme, con una serie de endeudamientos que hace que en el 2021 estamos ya prácticamente en un default ineludible, y encima que Argentina le va a tener que comprar armas a Estados Unidos, bueno, no veo qué es lo que está ganando el país. Juan, sí. Argentina necesita un montón de inversión en infraestructura, en caminos, en puertos. ¿No le ves nada positivo a esta cumbre entonces? Porque está bien, Argentina es un país que en un contexto general no debería estar en el G20, pero está, hay que aprovecharlo. ¿Qué le ves de positivo vos a esto? Claro, es que no lo veo porque los negocios no se hacen por un evento. O sea, si alguien quiere hacer negocios con Argentina, no necesita del G20. ¿Qué le encontraba de bueno esta cumbre, digamos? Porque si no pareciera que esta cumbre tuviera todo malo. Es que no creo que cambie la situación de la economía en Argentina. De hecho, China compra toda la soja que puede a todo el mundo. Si Argentina produciera más soja, siguiendo la deforestación de los bosques, etcétera, le compraría más, incluso por la misma disputa que hay con Estados Unidos. Como no le quiere comprar soja a Estados Unidos, le compra soja al resto de los países. Sin embargo, el apoyo de Estados Unidos fue clave para la Argentina con el Fondo Monetario. Estaríamos en otra situación económica si Trump no hubiese puesto, ¿no?, toda la ayuda a Argentina. Bueno, por eso decía que incluso Trump lo metió en un brete al presidente Macri cuando lo puso en medio de la discusión entre China y Estados Unidos. Lo que se están disputando entre China y Estados Unidos es quién tiene la influencia de la región. O sea, Estados Unidos tuvo históricamente la mayor influencia e injerencia política, económica, social y hasta militar en toda América Latina. China en los últimos años digamos que eso se da después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. China, antes la influencia más fuerte de América Latina eran del Reino Unido. Exactamente. China ha avanzado mucho en los últimos años y entonces, a ver, Argentina es como una bolsa de la cual todos quieren saquear lo que se pueden. Cuando Trump y el presidente chino discuten la influencia de la región, están discutiendo quién se lleva los recursos de Argentina, no están discutiendo cómo ayudar a Argentina. Pero no podemos ser hábiles nosotros ahí, sacar tajada de eso, venderle más productos. Difícil. Por ejemplo, casi alrededor del 80% de la economía argentina es de consumo interno, digamos. Entonces, si Argentina exporta más soja, o harina de soja, o aceite, no es que esa plata llega a los trabajadores, a las mayorías populares de Argentina. De última, se harán más plata los Cargill, los grandes puertos, los grandes terratenientes, pero esa plata no es que va a obra pública, a la mejoría del estilo de vida de las mayorías populares. Pero también genera empleo, exportar más genera empleo. Mira, la industria del aceite, por ejemplo, son algunos cientos de trabajadores, ¿no? Son industrias que necesitan muy poca mano de obra. El campo está completamente tecnificado, digamos, por eso se hacen las grandes cosechas, por eso no redunda en que eso traiga mayor empleo para la obra pública o para los grandes sectores que mueven la economía. Y una cuestión que a mí me parece importante como imagen, porque ahora toda esta semana, y especialmente estos días, estuvimos viendo las galas en el Colón, estos líderes mundiales, digamos, y todo parece como si viven en una burbuja de cristal. Y uno después ve los representantes que vienen a Argentina a negociar y que Macri muestra como un gran ejemplo. Por ejemplo, Macron. Macron tiene que volver a Francia porque París y los grandes centros urbanos de Francia están siendo colapsados por la aparición de los chalecos amarillos. ¿Qué es lo que reclaman? Reclaman que se le bajaron los impuestos a los más ricos de Francia, que el salario mínimo tiene que aumentar porque es muy bajo y por el aumento de las naftas. O sea, discuten y salen a protestar porque Macron favorece a los más ricos y le está sacando a los sectores populares.
cualquier coincidencia entre Macri y Macron, los dos personajes que eran mostrados como los emblemas del neoliberalismo que iban a cambiar las relaciones en los estados, Macron en Francia y Macri en América Latina, se lo veía como la esperanza blanca del neoliberalismo, los dos están en una situación donde las economías de sus países están completamente hackeadas y en el caso de Francia con una movilización popular espectacular que veremos cómo se desarrolla, pero ya está mostrando que son presidentes en crisis. Entonces, que esa gente que venga a decir que nos va a favorecer a los argentinos, cuando en Francia, por ejemplo, casi que lo están echando a patadas porque copó la movilización popular, París y las grandes ciudades, es muy difícil de creer. Diputado Patricio El Corro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Su presencia.